bien cómo nos organizamos. Vale. Vale, pues como contaros cómo organizamos más bien como los tiempos, ¿no? Porque entendemos que ya os habrán dado como nos dieron a nosotros, como las charlas de Rhino y todo el rollo, que es más como pues cómo sacar las imágenes, etcétera. Entonces a nosotros, por ejemplo, en la charla que nos dieron, lo que más nos sirvió es cómo organizaron esa última semana de cara a la entrega final. Vale, no sé si hay que darle aquí a algo. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? El Miro. Vale, sí. Vale, Sí, bueno, sí. bueno, nosotros empezamos a hablar, nos paráis, hola Altea, nos paráis cuando queráis y pues cualquier cosa. O sea, lo primero que hicimos nosotros, por ejemplo, o sea, bueno, pues tenéis la entrega de P-Constru, planeamiento y había que organizarse y tal, es como el calendario de fechas de qué día, por ejemplo, se acababa de dibujar, qué día se tenía el guión del vídeo, qué día se tenía definido el prototipo y cuáles eran, o por ejemplo, qué día íbamos a juntarnos para decidir qué paneles teníamos que hacer de tal forma que se entendiera bien el proyecto. O sea, yo creo que estaréis como ya al final del curso, que tenéis como un proyecto muy complejo, que tiene como muchísimas variables y que es como importante que tengáis claro cómo lo vais a contar y qué documentos son necesarios para que se entienda, más que a lo mejor tener bien definido el encuentro de tal con no sé qué, es más Los como decir, vale, colores se tiene que entender también esta acción que estamos hablábamos. haciendo. La maquetación, o sea, antes de empezar, por Claro. ejemplo, el fin de entregas, nosotros empezamos un viernes y porque el jueves había entrega de proyecto de construcción, el jueves se hizo como de descanso y el viernes empezamos a producir. El viernes, o sea, como que decimos, vale, queremos como esta estética, lo vamos a sacar con capturas de Rhino porque los render no nos van a tirar, porque al final como el único ordenador como potente realmente que había entre los tres era el de Jesús. Y vamos a hacer estos paneles y luego nos organizamos. El domingo se deja de dibujar, es decir, nosotros el domingo dejamos de modelar en Rhino los tres, o sea, luego se hicieron como cositas, pero el modelo se dejó de tocar para que nos diera tiempo un poco a todo. Bueno, Jesús, no sé si quieres ir interviniendo. Sí, eso, O y que sea, es por que fue ejemplo, como muy rotundo el tema del modelo de acabar el domingo. Y es una cosa que recuerdo que nos lo dijeron también a nosotros el año pasado, otros, pues, gente que vino a darnos esta charla, en plan, dejad de dibujar porque es que si no, es que puedes estar pues hasta, no sé, bueno, ya lo sabéis, pues no sí, parar. o Y sea, no sé, esta, por como que ejemplo, llegamos a un punto en el que estaba y hay errores, o sea, como errores, pues como cosas que nos hubiera gustado definir más, pero es que merece más la pena rematar bien el vídeo, que es muy importante y que son como 5 minutos en los que pues te entra todo mucho por los ojos y está muy bien pues tener un buen discurso, un buen guión, buenas imágenes y eso al final pues con un poco de tiempo y lo consigues cerrando el modelo, cerrándolo, pues eso, cuanto antes, pero nosotros en nuestro caso el domingo y el lunes ya acabar la producción para poder estar el martes tranquilo. Y yo que soy persona que suelo ir pillado en las entregas finales, disfruté mucho esta entrega final por eso, porque, no sé, por ver que íbamos como teniendo tiempo, que van saliendo las cosas, no sé, y tampoco había muchísima, bueno, sí que lo hablábamos antes, que había un poco de postproducción, de maquetación, como que sí que hubo bastante, pero los modelos en este punto del curso como que tienen muchísima información, ¿sabes? Y con, o sea, como que las imágenes de repente, pues estas imágenes que eran directamente capturas en Arctic del modelo, como que ya te cuentan mucho y pero no sé, no sé, como que es importante ir con tiempo. o sea, tampoco como queremos enrollarnos, pero como lo Sí, que más nos sirvió a nosotros de lo que nos dijeron cuando vinieron a la charla y lo que os queremos transmitir es como hay un punto en el que hacer como un esfuerzo para mejorar el trabajo requiere una cantidad de tiempo que te va a tener como unos costes. O sea, yo de toda la carrera, esta ha sido la mejor entrega que he hecho, como de no llegar, que llego como llorando a la entrega y fue igual, sí. por respetar, o sea, fue por respetar tiempos, es decir, el domingo, por ejemplo, yo por la mañana tenía que acabar de modelar para hacer el guión del vídeo, para que el lunes Jesús pudiera montar el vídeo y Jesús, que había terminado de sacarme las capturas del modelo, yo empezar a montar el catálogo de los elementos para poderlos ir maquetando y con Illustrator ir escribiendo el texto que iba apoyando. Al mismo tiempo, como ya teníamos el modelo,
empezó a sacar el prototipo y como que pues todo iba un poco, o sea, como que todo fue muy rodado porque fuimos como muy estrictos entre los tres con los tiempos. Y luego no sé si os pasará que estáis como cada uno en un punto. Nosotros hicimos toda la entrega 24/7 por videollamada y fue bastante divertido, la verdad. Bueno, no sé si queréis, o sea, no sé si queréis que os contemos algo de cómo sacamos las capturas o maquetación o tal, o ya os han contado, o sea, como que alguna pregunta o lo que fuera. Bueno, igual al final hay, pero yo creo que hoy es como el día de hacer todas las preguntas, ¿no? Porque, o sea, tenemos como, bueno, cuando se terminen los grupos, igual se va a abrir, no creo, Marcos, una especie de preguntas y respuestas al Sí, final. yo Así como que veáis. aprovechad al Sí. máximo. O sea, lo que dice Vladi, que hoy yo sería pajarillo, yo intentaría aprovecharme de la amabilidad de la gente que viene a exponer y sacarles todo y preguntarles cómo has hecho eso, cómo no sé qué, y, o sea, como que sé de echarle cara y preguntarle todo lo que podáis, que seguro que saquéis un montón de cosas. Bueno, nosotros, o sea, justo lo hablaba con Jesús, como que es verdad que no lo hicimos ya en el nivel de la entrega final, pero yo conocí a Miguel, que estuvo en Soriano el cuatrimestre anterior a estar nosotros, y Jesús a Martina. Entonces Jesús, cuando empezamos a hacer el modelo, rápido le pregunta a Martina cómo toquetear el Arctic para poder que se pudieran ver las cosas de la forma que queríamos, y yo luego para la axonométrica recuerdo que le hablé a Miguel en plan, Miguel, no soy capaz de cuadrar las sombras, por favor, dime cómo lo hiciste. Y nada, y como que nos ayudaron un montón, o sea, que estamos accesibles para todo lo que se preste, igual que lo estuvieron con nosotros, vaya. Yo, si no se anima nadie, os hago una pregunta yo. Sí, dale. A mí me molaría que contarais un poco, es decir, cómo utilizasteis, más allá de la estética de los dibujos o de los documentos que postprodujisteis, es qué documentos elegisteis que tenéis que producir para enseñar o resaltar, digamos, como los puntos fuertes de los que era vuestro proyecto, ¿no? O sea, cómo construisteis la narrativa del proyecto y cómo reproducisteis documentos que de alguna manera acompañaban esa narrativa. Vale. Pues bueno. ¿Quién empieza? A ver, Dale, nuestro venga, proyecto dale. era como muy como denso de contar, entonces nosotros tuvimos una última corrección como muy buena, por así decirlo, en el que, bueno, es que Jesús se acordará porque yo recuerdo que fue como mágica, ¿no? En plan, como que de repente salió todo el discurso solo, es decir, nosotros estábamos como reutilizando una serie de elementos que empleábamos con un discurso que apoyaba el proyecto y luego ya lo utilizábamos para resolver el programa y en sí como que cada panel, ahora después los enseñamos, como que cada panel explica como cada una de las acciones que estábamos haciendo. O sea, como que al final el número de paneles con el texto de los paneles, con el texto del vídeo, o sea, te están contando en el mismo, o sea, en el mismo orden, los mismos puntos con las mismas cosas, que es pues elementos, cómo se relacionan entre ellos, luego el prototipo le dimos o sea, el prototipo que bueno, que entiendo que en vuestro año tendrá como una importancia incluso muchísimo mayor porque se llama como investigación en prototipos y no en modelo, tenía como su propio panel, que esto lo desarrolló nuestro compañero que no vino, que estuvo, mientras que Jesús y yo pues íbamos como montando los paneles y el vídeo, él se dedicó única y exclusivamente a definir hasta el detalle. Y la patente y... Justo. Sí, o sea, bueno, nosotros teníamos que hacer como obligatorio la lámina de prototipo, ¿no? Que es pues a la que se dedicó Diego más a tope y luego es verdad que, claro, yo otros cursos de proyectos como que vas sacando alzados y secciones y las vas corrigiendo y pues como que ya vas viendo un poco más de en qué consiste el tema y aquí no. No habíamos visto la sección casi hasta el momento de sacarla, ¿sabes? O los alzados, porque aquí trabajamos como con el modelo y al final pues hay que sacar unos documentos que... Pero no sé, yo creo que esto va con el hecho de que creo que los modelos en este curso como que cogen mucha complejidad y al final por cortar un poco así, no por cualquier sitio, pero como que te van saliendo las cosas. Y no fue muy complicado sacar las imágenes, pero por eso yo creo que nos pasa un poco a todos los grupos. De repente Yo recuerdo... tenías mucha información y mucho trabajo y muchas capas, o sea que no era difícil contarlo. Sí, o sea, Y cada porque también nos panel apoyábamos en explicaba el una vídeo, o cosa sea, sí. Bueno, luego aquí también tenemos de y elementos.
que era importante porque era un proyecto, bueno, que también se ve mucho en el vídeo, que pues conformado por elementos que reutilizábamos Y y por cuáles por eran como elementos de construcción. O claro, sea, y luego al final también hay una cosa, ¿no? Que es como que cada uno va a tomar, y esto nosotros desde que lo hicimos nos fue como mucho mejor en productividad, como confiad plenamente en la persona que se está encargando de algo. Es decir, Jesús, por ejemplo, se encargaba del vídeo y yo tenía confianza plena en cómo él lo estaba montando. Es decir, no es que cogiera una toma del modelo y me dijera, oye, ¿qué te parece, Diego? ¿Qué tal? No, esto así, pues esto así. Y la persona que se encargaba de coger los elementos y de empezar a sacar los paneles, pues los está sacando y tú tienes confianza en que la intuición de esa persona va a sacar algo bueno. No sé, es como pero que porque también también en eso... hablábamos mucho y antes de, o sea, yo recuerdo antes de la entrega que estuvimos como hora, en plan un par de horas hablando bien qué queremos, cómo lo queremos mostrar, pues venga, tenemos que sacar una sección porque es muy importante ver pues la relación que tiene el proyecto con la calle, pues la grúa esta que era la que conformaba todo el proyecto, la situación de la cubierta, luego un alzado también, pues la sonometría de elementos, no sé, Sí, como pero yo hablar, pero recuerdo que luego esa dar imagen que está confianza grande arriba, a esta. no, la del panel de la derecha, o sea, esa imagen interior, yo recuerdo que esa, ni Diego ni tú estabais como muy conformes y yo dije, chicos, que estaba dentro, que no sé cómo lo veis, que es importantísima, que va. Y no sé, como que al final pues se fiaron de mí, Y quedó muy bien. para bien o para mal. Así que eso, bueno. Vale, pues no, bueno, pero aún así luego lo que ha dicho Vladi, yo creo que luego vamos a dejar un ratillo, por si alguien más quiere soltaros alguna pregunta, así que eso, si tenéis alguna pregunta, idla guardando y luego le podéis hacer las preguntas. Vale. Entonces, Vale. pues muchísimas gracias, chicos. Nada. Lo que sea. Vamos a pasar ahora al siguiente grupo que lo tengo aquí apuntado, que es el de, vale, el de Lan Lan Lan, que es el de José Amor, Alberto y Daniel. ¿Estáis por aquí? Sí, estamos aquí. Hola. Vale. Nada, chicos. Pues nada, pues ya habéis visto cómo es, pues eso, pues si necesitáis algo, decidme. Vale. Todo vuestro. Bueno, yo creo que vamos a contar un poco una experiencia bastante diferente a la que han contado, más bien una experiencia opuesta, porque nuestra coordinación y nuestro resultado fue un poco caótico, pero al final resultó, o sea que yo creo que vamos a daros esperanzas al menos, en plan de que por muy mal que vaya todo, al final sale. A ver, bueno. Fue bien, la cosa es que realmente pues el último día estábamos por la mañana todavía sin paneles y sin haber maquetado absolutamente nada. Una de las cosas que hicimos un poco para aligerar todo el proceso de producción de planos era, en vez de pensar pues planos, secciones, plantas, colores, cosas a meter, directamente trabajamos con el render de Rhino, que eso la verdad es que aligeró bastante como todo el proceso, a la vez que también pues, nos petaba bastante más el ordenador. No sé si queréis que contemos antes un poco como el proyecto o directamente cómo produjimos directamente todos los planos finales. O sea, yo creo personalmente, es que ya más como yo estaba, me acuerdo. Creo que sería como muy interesante que tampoco contéis cómo era el proyecto, pero en general creo que es uno de estos proyectos muy guays contar cómo era como en general el funcionamiento y el rollo, como el rollo que llevabais todo el curso. Si lo podéis contar súper rápido eso, creo que es una cosa muy interesante para esto. Vale, pues como que principalmente los tres habíamos partido como yo con una iniciativa de entender espacios no normativos distintos a todos los que concebimos actualmente como un espacio completamente nuevo. Alberto estaba trabajando como con una superposición de capas y un prototipo muy definido sobre cómo podía cambiar completamente el espacio a través de una pieza muy simple. Cómo crear realidades, o sea, cómo crear una realidad ficticia dentro de Claro, que por ejemplo una serie pues de capas. empezó como con unas cosas muy sencillas y llegamos como a una definición bastante tocha de lo que era como un módulo que después modulaba absolutamente todo el espacio, que era el píxel y su correspondiente tridimensional, el voxel.
bueno, este, por ejemplo, fue como el prototipo ya final, ya todo bien definido y acabado, que nosotros no hicimos prototipo físico, no sé si vosotros tendréis, pero vamos que todo esto después se tradujo como en una simulación de realidad virtual y todo. Bueno, y José, por ejemplo, lo que hizo era como más enfocado al tema de espacios y del recorrido del espacio, ¿no? Entonces, eran como esas tres ideas de cómo condicionar los espacios para generar una nueva definición de ellos mismos. Una idea del espacio interior, de cómo se va creando por capas, ¿no? La envolvente. Y una idea de cómo conectar esos espacios con una lógica que había detrás, como más que luego rigurosa. Es que la palabra rigurosa al final. ¿De qué? Digo que la palabra rigurosa porque al final recuerda que no teníamos ni idea de cómo regirnos para poner unos espacios de programa, ¿no? En una parcela tan pequeña, y al final decidimos como eso. Primero llenamos de la unidad voxel y empezamos como a distribuirlo en base a 0,5, 0,5, 0,5. Bueno, después ya lo hicimos de 1 metro porque petaba demasiado. Pero como que definimos absolutamente todo a través de puntos. Y esos puntos después eran los que nos iban definiendo el espacio. Y que nosotros trabajamos de una manera durante todo el curso como en espiral y en hélice, que se iba abriendo. Realmente no nos centramos, tú haces el prototipo, tú haces el modelo y tú haces tal, sino que fuimos tocando un poco todas las partes y íbamos como añadiendo capas de definición, que es lo que hablábamos, que trabajábamos desde, ya que el modelo que tomamos eran los videojuegos, trabajamos como desde los videojuegos básicos de 8 bits pues hasta una definición 4K del espacio, ¿no? Que se iba complejizando y, por ejemplo, estos planos son cada espacio, en plan desde su definición píxel básica, después hicimos unas tarjetas en 3D que se transformaban en los voxeles y a través de un proceso de piezas puzzle en las que se encajaba el prototipo, se daba después el espacio con su correspondiente estructura. Luego esa estructura con la organización de la que hablaba José, pues es la que ordenaba todo el espacio dando el edificio final. Y bueno, como que ya a través de todo de esa organización y de ese trabajo como por capas, ya a la hora de contar un poco el proyecto no lo teníamos muy claro y cogimos el referente directo que había propuesto José, o sea, coger un videojuego y hacer tal cual, como un manual de videojuego para entender un poco todo el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues un diagrama en 3D de cómo funcionaba absolutamente todo el proyecto, desde las 3 partes que proponíamos, las diferentes definiciones y las relaciones que se establecían entre cada parte del proyecto. Después, el proyecto espacialmente como que era una línea continua que te llevaba a los diferentes escenarios. O sea, una línea continua me refiero a una pasarela, ¿no? Que sería este elemento truncado aquí. Que después nosotros lo que hicimos en el mapa conceptual del videojuego era el recorrido principal con los diferentes escenarios y espacios a los que se podían acceder y las grutas, que eran unos espacios secundarios que lo que hacían es que complejizaban todo el recorrido, ¿no? Entonces, conectaban con atajos, digamos. Claro, como que estos 2 planos resumían un poco todo lo que era el proceso de cómo funcionaba el edificio para la entrega de final de curso. Que después para la de matrícula sí que lo hicimos bastante más, o sea, hicimos otros planos de producción. Y bueno, también como que produjimos absolutamente todos los elementos que había en el espacio, pero porque nos dio un poco la neura y se nos fue ahí un poco la olla. El caso es que lo que decía Dani, por ejemplo, de la hélice y de cómo íbamos organizando en hélice, era porque nosotros no es que cada uno de nosotros hiciese una parte del proyecto, sino que, vale, nosotros partimos cada uno con su idea, pero luego las hicimos una sola. Entonces, el proyecto al final era un conjunto sobre el que todos queríamos tener voz y voto y, por tanto, todos tocábamos un poco todo. Entonces, a lo mejor uno en un momento dado del proyecto pues estaba dedicando más al prototipo, pero eso no significaba que esa persona se dedicase solo al prototipo, sino que más tarde, a lo mejor un mes después, pues esos roles cambiaban, ¿no? Y pasaba a ser otra persona. Y además, una cosa que también me parece interesante de lo que hicimos es que nosotros no trabajábamos en departamentos independientes, que es verdad que hay que tener confianza en tus compañeros y eso estoy muy de acuerdo con
con mis compañeros anteriores, pero nosotros no es que no tuviésemos confianza, pero sí que vimos que al principio a nosotros no nos funcionaba eso, porque de repente estábamos perdidos y no sabíamos muy bien qué es lo que se estaba haciendo, qué es lo que no. Entonces, conforme avanzamos, ya en los últimos días, antes de la entrega, sí que decidimos el que en todo momento estar constantemente diciendo qué estaba haciendo cada uno y constantemente verificando, ¿no? Sí, como que cada X horas hacíamos revisión de decir, vale, esto va así, esto va así. Ya el último día sí que lo dejamos más libre, pero porque el último día entramos un poco en barrena de rollo, vale, quedan 24 horas, no tenemos ningún plano, vamos como 3 días atrasados con todo. Quedaba todavía hacer la simulación del espacio virtual. Bueno, esa ya la había empezado a hacer Alberto, que, bueno, ya pasamos los enlaces y todo de los espacios, pero como que todo el proyecto derivó también en hacer, ¿no?, una simulación en 3D de lo que era un poco la vivencia de este espacio, que era parte del prototipo, en verdad. Bueno, esto se ha ido. Porque como no entregábamos físicamente, pues lo hicimos en plan del rollo virtual. Sí, eso, por ejemplo, frente a la entrega final, creo que es algo también interesante el ver cómo lo planteáis y ver si podéis hacer algo que sea acorde a vuestro proyecto. Nosotros trabajamos mucho con el concepto de realidades alternativas, de realidad virtual. Entonces, para nosotros tenía sentido que nuestro prototipo, ya que no podía ser físico por las condiciones del COVID y tal, pues que fuese enviar a los profesores unas gafas de realidad virtual de cartón que ellos podían armar y mandarles un vídeo en realidad o sea, en 3D, ¿no?, para que ellos pudiesen, pues, ver todo ese espacio interior. Entonces es una forma de conectar el discurso con al final lo que tú estás entregando, ¿no? Que no solo tienen que ser planos, necesariamente. Sí, o sea, bueno, de hecho supongo que tendréis como el vídeo para entregar, que es como ya un tip, ¿no? Pero bueno, como que a la hora de contar un poco todo el proyecto, como que había muchas partes y como que nos costaba como el decir, vale, pues esto se cuenta así, esto se cuenta de esta otra manera. Por ejemplo, nosotros, debido a la configuración del propio proyecto, lo encontramos en la axonometría. De hecho, yo creo que los vídeos, o sea, el proyecto se cuenta bastante mejor y el concepto del espacio en los propios vídeos que en los propios planos finales, que es eso lo que he dicho, como que funciona más como el mapa de juego del propio videojuego que proponíamos, ¿no? Que era la guardería. Que bueno, eso no lo he dicho, pero era la guardería del programa, que no sé si tenéis el mismo programa. Pero por ejemplo, aquí realmente se ve bien en esta axonometría que va como escalando, cómo se conectan todos los espacios, que realmente no usamos puertas, no usamos, por la propia compresión o dilatación del espacio, ya se generaban esos accesos o esas salidas. Pero también porque era lo que buscábamos, evidentemente. Sí, sí, claro. Al final, la libre de toma de decisiones y la es lo más interesante del proyecto, ¿no? Cómo realmente se representa una continuidad de espacio, de cómo llegar del punto A al punto B, tomando las decisiones que tú veas necesarias en base a diferentes caminos. Y al final, para mí, y bueno, para nosotros puede ser el factor más interesante del proyecto. O sea, la configuración del espacio en base a la medida del píxel. Y cómo eso realmente conjuga los 3 prototipos iniciales que teníamos y cómo de ahí realmente surgió todo el proyecto y toda la configuración que encaja cada piececita donde tiene que ir. Sí, la verdad es que de una manera extraña, pero todo encajó un poco como mágicamente al final. Porque la verdad es que eran como 3 cosas un poco dispares. Yo personalmente mágicamente no diría. Vale, mágicamente no. Pues, tras mogollón de horas de sufrir. Más que nada porque nosotros acabamos o sea, discutíamos como mucho, ¿no? En plan de cómo podíamos llegar a este resultado, ¿no? Bueno, sí, en ese caso no somos ni un buen ejemplo ni nada, porque a lo mejor 2 días antes de la entrega teníamos una charla de 4 horas de cómo se organizaba un espacio. Pero charla intensita, ¿eh? O sea, eso nos pasaba a nosotros también, ¿eh? Insultando, tal. Jope, no sé, a lo mejor es que cuando se vive en primera persona lo ves como más caótico, en plan más... que no tiene, ¿no? En plan... Teníamos hasta un diario donde escribíamos nuestros pensamientos y los compartíamos entre las 3. Y nos hacíamos terapia, sí. Es verdad. Bueno, eso en el librito, que también pasaremos ahora... Bueno, en el Mairo está como todo, pero como que fuimos registrando absolutamente todo lo que hicimos y con el texto en plan... como que quedó algo bastante
interesante como la organización de absolutamente todo, ¿no? También, yo una cosa que diría también, que creo que es interesante para ellos, es lo de a la estética, ¿no? En plan de cómo lo buscábamos nosotros, porque yo creo que nosotros a un nivel gráfico como que fuimos trabajando durante todo el curso con ello, con el propio modelo en sí, ¿no? Pues con los materiales que poníamos, con las visuales que nosotros destacábamos. Entonces como que vale, a lo mejor nos faltaba parte del 3D el día de antes, a lo mejor no habíamos sacado todavía ningún panel, no habíamos sacado ninguna imagen, pero sí que en la cabeza teníamos una idea más o menos de lo que queríamos hacer, ¿no? Y sabíamos que en el momento en el que quisiésemos sacar una planta, pues esa planta va a ser simplemente hacer un pantallazo o hacer una impresión de pantalla del modelo, porque ya estaba pues con todos los materiales y con todo lo que queríamos hacer. Sí, o sea, estos son en plan pantallazos tal cual del Rhino, en plan que ya después pusimos el texto, pero todo directamente. Que la estética esta me acuerdo que la llamamos en plan como Candy Cyberpunk o algo así, en plan... Sí, es verdad. Rollo, porque queríamos Llevamos mucho como sin dormir. estilo videojuego bastante como inocente, ¿no? Con las Axos. Pero después ya, como que para matrícula tuvimos un poco más de tiempo, nos dio un poco la neura de que no habíamos quedado como muy tal y ya hicimos como otros planos más explicativos y más como con el resultado total final. Pero el tema es ese, justamente lo que decía Alberto, de tener preparados los materiales en el propio Rhino o el programa que utilicéis para ser súper eficaces a la hora de sacar, en plan, encontráis una visual que os interesa, ¡pum!, pantallazo. Y eso lo vais organizando según la temática donde penséis que eso corresponda. Pero eso sí que da bastante eficacia a gente como nosotros, que somos desorganizadas. Y que no tienen que ser materiales hiperlocos necesariamente. No, o sea, claro. componer materiales que diferencien o si quieres dar otra estética, o sea, que puedes jugar con todo, ¿no? La cosa, nosotros también... Jugamos con que era virtual también y materiales claro, reales pues tampoco tenían que ser. O sea, la definición de estos materiales, pues bueno. También hicimos mucho trabajo de luces, de cómo esas luces hacían las propias propiedades de los materiales, por si... De hecho, lo primero que tuvimos fue en plan unos focos con luces de color y después los materiales que ya fuimos como agenciando un poco y ya para los últimos días sí que los teníamos bastante más controlados. Pues claro, después de todo este trabajo que trabajamos con los objetos, que de hecho los materiales los empezamos a trabajar cuando empezamos a diseñar como todos los objetitos y todos los entes que poblaban el aula. Y luego también algo que suele dar como bastante coherencia a todo es o sea, nosotros usamos una cartela, pero al final es un elemento que se pueda repetir, ¿no? Que se pueda, que dé coherencia un poco a todo y que organice. Eso es algo que si tenéis prediseñado de antes, pues sabéis que es una estructura a la que os podéis añadir y poner reglas. O sea, nosotros, por ejemplo, a la hora de meter recuadros y tal, como que debatimos un poco sobre si podía superponer otras imágenes, si los recuadros tenían que ser totalmente independientes, si las imágenes podían superponer la cartela o no. Entonces, esos son como detalles que luego a la hora de maquetar ya tienes como unas reglas que no tienes que pensar, básicamente. Es lo importante. Sí, que se tarda nada, media hora en decir esto va a ser así, así y asado. Y después, si te lo tienes que saltar, pues te lo saltas, pero... Y sacar pantallazo de todo lo que hagáis. Sí, sí, o sea... De todo. Y organizar esos pantallazos según temas o ítems, como queráis llamarle. El librito, de hecho, es todo, absolutamente todo, pantallazos de lo que fuimos trabajando en equipo. O sea, no hay ninguna imagen, yo creo. De hecho, las imágenes son propios pantallazos de las imágenes superpuestas con otras imágenes. Sí. Bueno, es que absolutamente todo. Solo una cosa, que es que nosotros a la hora de hacer el cuadernito, como que las imágenes sí que íbamos haciendo pantallazo más o menos mientras trabajábamos. A veces se nos olvidaba y íbamos una semana atrás, ¿no? Pero en general como que sí que íbamos sacando pantallazos según trabajábamos y después lo fuimos organizando en un drive coherente con ese diario que decíamos que estábamos siguiendo. Entonces es una forma de tener como organizado el trabajo por fechas y te acuerdas, ¿no? Según el diario lo que vas poniendo, pues te acuerdas de lo que está. Pero si no habéis hecho eso o no habéis hecho algo parecido, lo que sí que es importante yo creo que es organizar por temáticas, ¿no? A la hora de hacer el librito, que no tiene por qué ser simplemente cronológico. Puede ser a lo mejor otra forma más
aparte del vídeo y de los planos, de contar el proyecto, o sea que no tiene por qué ser cronológico. Puede ser como queráis, a lo mejor por temas específicos o por temas... nosotros creo que al final lo hicimos por temas... Sí, lo hicimos por temas desde prototipo... Temas físicos hicimos. Sí, con la parte individual de cada uno, después los módulos y los interiores del conjunto. Claro. En plan, con esa definición tanto de exterior e interior y tal. Que tampoco tiene que ser tan denso el libro, ¿eh? Nosotros hemos un poco de las manos. Sí. La densidad. A ver, es que teníamos muchos pantallazos. Sí, la verdad es que teníamos como mucha cantidad. Pero vamos, que yo también, otra cosa que, bueno, es tema de coherencia, ¿no? O sea, que yo creo que es como lo más importante, de tener como un estilo. Por ejemplo, nosotros lo del nombre bromeábamos mucho con que era lo más importante del proyecto, pero es que en verdad lo era, en el sentido de que una vez tienes el nombre, tienes la definición del proyecto, ¿sabes? En plan, es como, o sea, no el nombre en sí, sino también todo, el título y todo, ¿sabes? Es como, no sé, que yo creo que forma parte del conjunto, no sé cómo decirlo. Bueno, más o menos. No, pero, o sea, a ver, joder, ¿no? En el sentido de que realmente tú cuando tienes, o sea, cuando nosotros hablábamos mucho de la estética que estábamos siguiendo y de la coherencia que tenía el proyecto con nuestro modelo, con nuestro modo de proyectar, ¿no? Pero te ayuda a concretar, todo lo que tengáis concreto y sepáis como al 100% ya es un paso adelante. O sea, es necesario. Sí, tenéis ya, bueno, os quedan todavía como 20 días, ¿no? Sí, o sea, un mazo. Pero ya la semana de antes, si tenéis como claro los planos que queréis sacar y todo, está bastante guay. Pues a 20 días nosotros estábamos todavía definiendo como estábamos como en estos 2 pasos, 3 pasos. Estábamos viendo qué era nuestro proyecto con 20 alguna. O sea, también la definición estructural y todo lo hicimos con Grass. Entonces, nosotros también vino gracias a todo el proceso que habíamos llevado de trabajo. Nosotros definimos como el píxel con una definición ya estructural y con Grass lo que hicimos es que envolvía absolutamente todo el espacio. Hicimos unos módulos estructurales que no generaban error dentro de la estructura. O sea, estas piezas eran las que definían después absolutamente todo. Claro, eso fue a fuerza de hacer como varias versiones porque las primeras como que no funcionaban correctamente. Entonces es un trabajo que tienes que ir haciendo, ¿no? Pero una vez que lo tienes algo que funciona definitivamente, pues es una cosa que no te tienes que preocupar. Claro, realmente ese proceso fue lo que rigió el proyecto. O sea, empezamos en la fase 1 y a partir de ahí nos fuimos dando cuenta de lo que daba error y lo que no, y en base a eso fue organizándose todo. O sea, en base a esa estructura y a ese píxel. Porque al principio eran amebas, después pasaron a ser más pompas, diamantes, y acabó siendo algo mucho más... Al principio parecía ortogonal, ¿no? Porque era base a cuadrados y a cubos, que era como daba un poco de grima, pero resultó, en base a eso, resultó muy bien. Sí, después ya el módulo... O sea, que con 3 piezas diferentes, que son estas, realmente yo creo que la forma sí que consiguió ser muy diferente a lo que se puede esperar. Vaya colgadura. No sé, yo creo que poco más, hemos hablado bastante, yo creo. Sí, muchas gracias, chicos. No, pero está muy bien, ¿eh? Habéis dicho cosas, a mí me habéis dicho cosas que me interesan mucho, está muy bien. Pero si os parece, yo creo que pasamos como al siguiente grupo, hacemos los grupos que quedan y luego ya dejamos preguntas, si os parece bien, ¿vale? Venga, sí. Vale, y el siguiente, creo que os he visto a todos, es bueno, ya les conocéis, a Highline Vallecas, que son Alberto, Alejandro y Chris, que ya están por aquí. Así que pues nada, chicos. Hola. Todo vuestro. Vale. Bueno, la organización de nuestro proyecto, hasta el final más o menos, había estado yo y Chris encargados de lo que era el prototipo hasta los últimos días.
Y en ese sentido el prototipo, hicimos prototipos físicos, uno de una vivienda y otro de una fachada, y sí que nos ayudó el llevarlo un poco actualizando el prototipo pues, día a día y o sea, semana a semana y añadiéndole complejidad. Y en la última semana realmente ya estaba el prototipo físico montado y nos dio tiempo pues a montar yo, a llevarlo a digital y bueno, y a hacer la patente con más tranquilidad. Luego, respecto a la patente, pues no sé si va a hacer falta montarla en este caso, pero era una chorrada de 2 páginas intentando como explicar cuáles van a ser las cosas importantes del proyecto y por qué es especialmente una innovación en ese sentido. Y bueno, por ejemplo, yo también a la hora de definirlo más específicamente, igual componentes tecnológicos de este estilo, motores o cosas así, para añadirle más como complejidad técnica, sí que suelo como usar mucho una página que se llama GrabCAD, que tiene como en plan ya modelos industriales y técnicos específicos y tiene muchísima base ahí. Y eso, bueno, eso encuentro a patente. Luego, para organizar la última semana, teníamos el modelo a medio terminar, igual faltaba la planta baja o algo así, y básicamente yo me quedé haciendo la patente, mientras que Alejandro y Cristina se encargaron de decidir un estilo y en ese sentido, o sea, también, ¿sí? Lo que hicimos fue que o sea, nos pusimos de acuerdo para ver varias referencias de planos que nos gustaban. Entonces nos las fuimos pasando, elegimos uno y nos pasamos como en la paleta de colores por Photoshop. Entonces a partir de ahí ya podíamos ir como maquetando todo el rato. Y también es verdad que estábamos conectados, o sea, yo recuerdo hacer videollamadas como de 25 o 26 horas. O sea, que estábamos todo el rato juntos, entonces ahí como que nos ayudó el ponerlo todo acorde. Pero en plan una cosa como dramática de dormir juntos, de decir, quedamos en 2 horas, ¿sabes? Sí. En plan, llamadas de como 60 horas, cosas así que nos decía Teams, no podéis seguir hablando. Sí, es cierto. Nos cerró la llamada y cosas así. Sí, bueno, a veces decíamos de quedar en un par de horas, tal, para ver cómo iba o ayudarnos. Yo a veces también volvía del prototipo a hacer alguna cosa, si sabía del modelo o de GRASS. Y bueno, luego también igual me gustaba como decir como las cosas importantes a la hora de cerrar el modelo, como qué cosas yo vi muy útiles para que no, o sea, una vez que tienes unos modelos muy pesados y muy complejos y que ya no vas a mover, como visualizarlos, en plan, a la hora de, voy dejando como un vídeo por aquí, a la hora de por ejemplo, bajar el peso del modelo. Tuvimos una noche que convertir como un montón de viviendas que teníamos iguales a bloques y eso ya bajó como el peso del modelo de 1 giga como a 200 megas y era muchísimo más fácil porque no te quedaban los autoguardados durante 20 minutos. Y bueno, y también hay el otro comando que era útil, que era el de purge, que también te eliminaba pues, todas las capas que tienes vacías o definiciones de bloques que te daban por ahí sueltos y que te hacían como un lío el modelo entero. Ese también es un comando muy útil. Y luego, obviamente, también como lo que habrán dicho muchas veces, de pasar todo lo que es modelo a malla. Incluido curvas, que a veces yo tampoco pensaba que pesaría un poco menos en ese sentido, pero visualmente a la hora de mover el modelo en mallas iba muchísimo mejor y de hecho si a la hora de seleccionar el modelo os aparecían como 30.000 geometrías, era buena idea intentar al menos ir haciendo el comando de juntar, el de join con las mallas para que fuera un poco más fluido en ese sentido. Y luego ya el resto era básicamente lo que han dicho muchos equipos de sacar capturas del comando. ¿Y lo del Safe Small, Alberto?
Que tú controlabas eso. Lo del safe small, eso de guardar pequeño. Ah, bueno, sí, hay otro cuando vas a guardar en archivo guardar, hay otra opción de guardar pequeño y creo que quita algunas texturas o algo así, pero también baja un poco el peso del modelo. Y básicamente, a ver, tenía por aquí un Photoshop en plan, para que veáis, este era un plano de sección con bastante detalle que habíamos sacado y la capa base que habíamos utilizado era como un ártico así, simplemente con el fondo transparente y que se vieran las partes seccionadas y con esto y que básicamente todos usábamos como el mismo tipo de capas y colores, pues íbamos dándole como unidad a la estética del proyecto. ¿Qué más cosas? Ah, bueno, también en referencia a esto de cuando el modelo igual tiene como un montón de copias y se hacían bloques, como que funcionaba hasta cierto punto, pero por ejemplo, aquí en un vídeo del prototipo físico en el que quería enseñar parte de la fachada LED, que tuve que hacer como un montón de clones de un render de lo que son los propios LEDs, era mejor Cinema, o a la hora de simulaciones y cosas de este tipo de inflables también ahorras muchísimo más tiempo que intentar hacerlo en Grasshopper o en ese sentido en Rhino. ¿Qué más cosas? A ver si vuelvo al miro. Aquí. ¿Qué más? Bueno, luego detalles específicos. Aquí la planta baja que estuvimos diseñando al último momento, pero luego tampoco se veía a tanto detalle. Es verdad eso que... sí me parece importante, perdona Alberto, que con la planta baja tuvimos una pequeña como disputa porque al final, o sea, nos encontramos haciendo cosas que luego no vamos a mostrar, entonces sí que creo que es importante como centrarte antes en lo que vas a mostrar para no acabar haciendo trabajo en 3D que es inútil, porque creo que a veces el 3D te pierde un poco en eso, que piensas que tienes que hacerlo todo y en realidad hay muchas cosas que no vas a enseñar, como la planta Alberto baja. te podría decir, pero lo Era estamos medio mostrando, anecdótico. ¿no? Al final lo estamos mostrando o no lo estamos mostrando. Sí, bueno, pero o sea, apenas pudimos explicarla y casi, o sea, pues eso. Sí, o sea, es lo mismo que decía el primer grupo, o sea, como intentar ser como operativo a la hora de producir los planos que vamos a mostrar. Estos renders también que nos habían llevado un montón de tiempo, al final tampoco sirvieron de mucho y no, o sea, en ese sentido lo de hacer capturas sin duda era lo mejor. Y qué más en este sentido, poco más. Una cosa que a mí sí que me parece importante y significativa de nuestro proyecto, o sea, y que yo tampoco he encontrado como en otros proyectos como anteriormente con compañeros o posteriormente, es cómo me parece que un poco el germen de nuestro éxito estaba en la forma que teníamos como de comunicarnos y como de una forma como no sé cómo decirlo, o sea, como que siempre intentábamos como decírnoslo todo. Y siempre estábamos ahí para el resto de compañeros si había algún problema o cualquier cosa, y intentamos también diversificarnos las tareas lo máximo posible. Entonces, no sé, me parece que eso es como muy importante, el comunicarse de una forma como adecuada con vuestros compañeros y decir, bueno, mira, es que esto no entra en los planos, que entiendo que te has tirado como 4 horas para hacer esto, pero de verdad es que no nos va a dar tiempo o como, no sé. Sí, éramos comprensivos, pero sí que... tampoco era del nivel de quedarse ahí como hablando durante una hora de algo que tampoco era muy importante, pero sí que éramos pero sí que creo que generar buen rollo sí que jugó a nuestro favor. O sea, el buen ambiente. Hay una chica que ha comentado que está un poco asustada, por si queremos aportar algo para que la asustemos. O sea, quería decir que nuestro proyecto lo desarrollamos, yo creo que casi todo al final. O sea, como que en este punto del curso yo creo que teníamos algo como que era un poco no tan estético y o sea, que no parecía tan
impresionante. O sea que creo que hay tiempo todavía. No sé si... Lo que me parece más importante, o en nuestro caso, que era como más... bueno, no, todo me parece importante, todo es fantástico y maravilloso. A ver, nosotros en nuestro proyecto, como hicimos para que pareciera bonito, es intentar hacerlo como muy complejo, intentar como diversificar la fachada y diversificar los usos, los forjados, también intentar darles como una forma mucho más interesante, porque además eso venía como de acuerdo a nuestro proyecto. Entonces ahora cuando ves esto dices, joder, qué cantidad de cosas, ¿no? Pues sí, claro, o sea, como hay que dedicarle como un montón de trabajo, y un trabajo como enfocado para ser capaz de sacar unos buenos planos y dedicarle como un poco de tiempo. Pero como en un par de semanas, probablemente con el trabajo que tenéis hecho hasta ahora, o sea, no he visto vuestros trabajos, pero no es tan complicado. O sea, como que os quiero dar un poco de ánimo. Porque es que incluso mirad estos dibujos que tenemos, estos simplemente son GIFs de capturas de pantalla con un poco más de resolución de Capture to File o Capture to Viewport en Rhino directamente, y que salen cosas como súper interesantes cuando estás trabajando con mallas. Y también el vídeo que acabáis de ver de Alberto, tuvimos un mes más para hacerlo. Entonces, como respirad, y si no llegáis a hacer algo como súper, no sé, o sea, que siempre vais a ser capaces de llegar a hacer algo. O sea, estoy convencido. O sea, y es muy fácil sacar las cosas con ese proceso que os acaba de explicar Alberto. De verdad. Bueno, y que un error que tuvimos bastante, que yo creo que era no organizar tanto capas, ¿eh? Porque al final llegamos al modelo final y teníamos poca capa, estaba todo un poco así copiado y pegado en la misma yo creo que sí que habría ayudado al final como a darle, o sea, a cambiar el color o el material rápidamente y que cambiara todo el modelo. Sí que habría sido, yo creo, mejor, más fácil en ese sentido. Y lo de no mover el modelo de sitio cuando estás en un Rhino también era importante. Porque sí recuerdo que era un poco desquiciante tener que estar moviendo las cosas que ibas aportando al modelo de un sitio a otro. Vale. No sé qué más. Bueno. No sé si os ha dicho lo de cómo sacar las vistas de Rhino o ya está muy manido o os lo han dicho. Porque creo que ningún grupo lo ha comentado así en detalle, ¿no? Lo explicamos, pero si queréis volver a contarlo por si alguien no se enteró. Vale. No, si lo explicasteis, perfecto. Pero sí. Yo creo que si queréis, o sea, podéis contar, tenéis más tiempo, ¿eh? Si queréis contar más cositas podéis perfectamente. A ver, no sé. Había alguna cosa, por ejemplo, en este sentido, que esto es el Make 2D, a veces salen cosas como de este estilo que salen un poco mal, o estas mallas, por ejemplo. Sí que ayudaba. A ver. Apaga esto, mira. Vale, sí que a la hora de hacer Make 2Ds de estas mallas, si tienen como estos vértices, hay otro comando que ayuda bastante, que es el de weld, para eliminar todos estos vértices y que en el Make 2D te quede pues una superficie lisa. Cuando exportas a veces algunas mallas que te dan problemas, pues... pero un problema con el que nos hemos encontrado antes haciendo una prueba es que si lo veis arriba, el ángulo de tolerancia es 350, porque si pones 360 te lo reconoce como 0 y te pone todos los vértices. Entonces, poned como 350, 359. Es como unir los ángulos entre las caras de las mallas en ese sentido. Y poca cosa más. Sí, o sea, es que no sé, hace mucho tiempo, y estamos hablando antes también, cuando estaban exponiendo el resto de compañeros, como estamos flipando, como, joder, cómo controlan de su propio proyecto, ¿no? Porque, o sea, nosotros, o sea, lo tenemos como bastante difuso, la verdad. O sea, no podemos hablar de tiempos y de... Sí, no se acuerda mucho de cómo fue. Y que también creo que estábamos como todos encerrados en casa. Nosotros, o sea, como que ahora hay una pandemia, pero para nosotros es una situación como muy que la hemos borrado porque era un poco rara todo.
Sí, era como que era el mismo día todo el rato, o sea, un día muy largo, enorme. Total. Pues sí, pues bueno, pues si queréis pasamos al siguiente y luego ya acabamos muy bien de Vale. tiempo, pasamos al siguiente y ya que no sabemos, vamos a pensarlo ahora y vamos a terminar a la falta el de Alba y Jan, que Alba está en clase y a Jan le conocéis todos. Y luego ahora pensamos si hablamos Calle y yo y decimos como dos cositas rápidas, que yo creo que sí, ¿vale? Entonces, pues eso, pues estáis los dos, sí que os he visto y pues cuando queráis. A ver. Por ello. Bueno, vamos a empezar. Espera. Ay, es verdad, Jan le llamo a Jan porque se llama Jan Sibran, pero es que no sabía qué decir, me he puesto muy nervioso. Espera. Ay, que soy un poco... Lo siento, Sibran. No te preocupes. Bueno. Me suele pasar. Estoy intentando compartir, ¿eh? Bueno, ante todo voy a decir, mientras lo intento, voy a decirle a Paula que una de las cosas que yo considero que son muy diferentes al año pasado es que el programa te lo daban puesto desde el primer momento y la parcela era como 5 veces más pequeña. Entonces sí que considero que era como bastante más fácil tener ciertas cosas como un poco más desarrolladas, ¿sabes? Porque es que tenemos una escala completamente diferente y el hecho de que tampoco tengamos un programa fijo hace que sea como... o sea, que casi estamos como definiendo el programa a estas alturas de la vida. Entonces yo creo que eso es bastante... O sea, como que es una diferencia grande. Gracias, vale. Alba. Nada, es que ya que lo estoy viviendo como por segunda vez, te lo digo que yo también lo estoy viendo así. Bueno, a ver, empezamos. Pues a ver, es que os han dicho muchas cosas. Yo creo que también tenemos que decir nosotros como que nuestra postproducción fue un caos total y no hubo postproducción casi. O sea, como que casi todo esto que hemos hecho al final era o reciclaje de lo que habíamos llegado a hacer para los vídeos anteriores o ya cuando a partir de la entrega final y la propuesta que ya nos lo curramos más como por separado. Creo que así como para empezar comentaría que es muy importante, o sea, como que yo también he hecho mucho en falta el hecho de que tuviéramos que hacer casi un vídeo semanal, que el hecho de tener que hacer un vídeo semanal nos obligaban a crear un discurso y ese discurso te organizaba la cabeza todas las semanas y te decía qué es lo que necesito saber y qué es lo, o sea, es como qué es mi proyecto y qué no es mi proyecto. Y yo creo que ese esfuerzo deberíamos intentar hacerlo durante estos 20 días para no salirse del camino y tenerlo más claro luego para pues, pensar qué paneles quiero hacer porque realmente este es mi proyecto y este tal. Entonces, nosotros desde el principio estipulamos como que nuestros prototipos individuales convivían entre dos temáticas que era el agua y la luz y sobre esas dos temáticas establecimos en uno el prototipo y el otro como un sistema o circuito de reaprovechamiento como de las condiciones externas. A ver, como... Sí, sí, o sea, entonces al final la forma de encaminar el discurso del proyecto fue ese, como dos conceptos abstractos que se materializaban en el proyecto y que al mismo tiempo pues, agrupaban nuestros prototipos iniciales en los que habían puesto tanto énfasis los profesores el semestre pasado. Entonces, yo creo que también es importante como explicar cómo organizamos la información, porque para el prototipo, que era como el sistema de fachada, decidimos hacer como una especie, o sea, la fachada era una piel y hicimos directamente como la metáfora de la piel y las 3 capas de epidermis, hipodermis y dermis. Entonces, de ahí, como que al principio que estábamos súper liados, nos dimos cuenta que realmente teníamos que establecer como las condiciones y las posibilidades que llegaban a existir entre las 3 capas para que el proyecto saliera, porque al ser tan flexible, también como nos imposibilitaba definirlo. Entonces, pues ya hubo un momento que nos tuvimos que sentar y dijimos, a ver, ¿qué pasa si se mezcla la parte transparente y la translúcida? Pues o la parte transparente y la opaca, no tiene sentido, entonces se tacha. Y ahí ya como que fue desarrollado, o sea, aparte
a partir de los Excel, que sí que es verdad que yo creo que nos ayudaron muchísimo como herramienta, ya como que surgió las piezas con las costillas y las posibilidades, que al principio parecía como que iban a ser millones y al final no eran ni tantas. Claro, al principio es un poco eso, ¿no? Como que tienes una idea, intentas meterla en el modelo y quieres como que haya diversidad, que se plasme en diferentes situaciones, pero a veces como que realmente una bonita forma de quitarte problemas es viendo cómo no tienes que proyectar, o sea, qué elementos hay que eliminar de la ecuación en este caso. Y bueno, esta era una de las formas que hicimos, si acercas ahí a las fachadas. Entonces, bueno, al final nuestras fachadas era la parte como del prototipo, que era como una fachada de 3 partes, una parte exterior de vidrio, que era como el primer contacto con la luz, que al final como generaba esos reflejos y como el espacio y las sensaciones que queríamos dentro del edificio. Y luego teníamos una segunda parte, que es la dermis, que era como más de tela, que podías manejarla, podías ajustarla según el día y la hora y bueno, y luego ya la interior, que sería la hipodermis, que nosotros llamamos, que sería como un cerramiento más tradicional que iba en función del programa interior del edificio. ¿Tenemos más vídeos por ahí? Sí, o sea, ahora yo creo que también es importante que hay varios grupos este año que están tratando el tema del agua. Yo creo que a nosotros nos ayudó muchísimo como apoyarnos en documentos en los que pudiéramos como reflejar el funcionamiento del sistema o del ciclo. Entonces, por ejemplo, pues o sea, con estos vídeos así como de apagar capas y explicar cómo se configura en el modelo por fases o mismamente, a ver, luego bueno, sí, vimos estos GIFs, por ejemplo, que creo que son explicativos de cómo funciona, o sea, esto es un sistema de tratamiento de aguas residuales y al final en el propio Photoshop yo iba dibujando una línea y, o sea, dibujaba todas las líneas y luego ese dibujo con las capas las iba borrando y lo iba grabando. Entonces, al darle la marcha atrás, parecía que iba saliendo, pero en realidad lo que se ve es la goma del Photoshop. Que yo creo que eso es un truco como muy cutre, pero que sale bastante resuelto. También, a ver, diagramas, o sea, los circuitos estos al final es lo mismo, a ver si lo veis mejor. Que es lo mismo, o sea, aquí lo que hago es, o sea, están las capas escritas y luego vas con la goma borrando. Entonces grabas la pantalla y realmente parece que lo dibujas, pero no. Bueno. Pero sí, como que los diagramas es una forma muy, o sea, esta forma es bastante eficaz de transmitir una idea que quizá no es tan directa como los 2 diagramas del agua, que no sabíamos muy bien cómo transmitirlos. Y luego, a ver, bueno, yo creo que ahora, ya que hemos dicho que nuestra postproducción fue un desastre, yo creo que también estaría bien como explicar qué hicimos mal. Porque hubo muchísimas cosas que hicimos mal y que yo creo que pecamos. Que fue, bueno, el hecho de que no tuviéramos mucho tiempo de postproducción hizo que hiciéramos todo en azul. Y yo creo que, por ejemplo, eso es un fallo que parece todo que es súper sobrio y serio y poco humanizado, porque si os dais cuenta no hay ni una miserable persona. Entonces yo creo que también es importante como el descargarse personitas y meterlas, porque aunque se le metan luego muebles que parece que tal, sigue estando muy vacío. Luego otra de las cosas que hicimos fatal es todas estas plantas que aquí parecen que son líneas, pero en realidad eran polisuperficies o no sé qué les da, mallas simplificadas al máximo, pero que es mentira, que no estaban simplificadas al máximo, y cada vez que entendíamos ese rino era como el infierno. Eso nos hizo entrar en desesperación continua, o sea, de hecho es que a mí se me petó el rino y ya no existe una visualización normal porque se peta y hace cosas raras. Sí, también el tema de las visualizaciones, o sea, de cuando editas una visualización porque a ti te gusta una forma y a otra persona le gusta de otra y luego te compartes el archivo o alguien mete una textura y luego, o sea, acabamos como, o sea,
la idea de la cátedra de meter todo dentro del mismo modelo como que es interesante porque acabas haciendo como asociaciones que no están tan implícitas, pero luego es como que acumulas tanta basura que se hace, o sea, no sé si teníamos un 3DM de casi 1 giga. O sea, Sí, era una o sea, barbaridad. O sea, es que no se podía trabajar. Entonces recomiendo que si estáis metiendo como a saco de polisuperficies y demás, ya han dicho de convertir en mallas y demás, pero quizá también en dividir según lo que en queráis. separarlo directamente. O sea, yo creo que es Dividirlo mucho en más fácil. diferentes archivos de Rhino con un mismo origen, de tal forma que si copias y pegas en diferentes archivos, todo se vaya a colocar en el mismo sitio. Y yo creo que Sí. es un poco eso. Pero tened cuidado de conservar el origen. O sea, dices de conservarlo. Sí, estaría bien. Estaría Sí, bien. es que nosotros la liamos con eso. Sí, nosotros no sabemos muy bien dónde está tampoco, ¿eh? Luego también un tema es el de la organización de los archivos. O sea, al final, Ah, sí, cuando bueno. trabajas en grupo y demás, nosotros lo que hicimos fue como los primeros días fue organizarnos y ver cómo íbamos a organizar los archivos, cómo íbamos a colocar las cosas, cómo las íbamos a dividir. Entonces yo creo que para la entrega final yo creo que es lo más importante, ¿no? Como saber qué es lo que quieres mostrar y o sea, lo que nosotros no hicimos más que nada, pero bueno. Bueno, pero la intención está, o sea, yo creo que estas carpetas ordenadas por fechas y screenshots tal nos ayudó mucho para encontrar las cosas en el último segundo. O sea, yo creo que está muy bien. Y mantenerlo de las capas, o sea, eso yo también creo que es importantísimo, como tener las capas ordenadas y que nada se salga de la capa, porque es que si no ya luego empieza a hacerse un lío todo y luego tienes que meterla y ya no se ve igual y no sé qué. Y yo creo que una dinámica muy importante, creo que ya lo habéis dicho vosotros, Alberto, es el tema de relegar, ¿no? O no sé qué otro grupo era. El tema de, claro, al final, cuando estás trabajando por Zoom, no puedes estar como continuamente, no es como trabajar en el mismo espacio, entonces tienes reuniones cada 2-3 horas, ¿no? Y entre medias, pues hay trabajo individual, entonces te ves en situaciones en las que realmente tienes que tomar una decisión grupal, pero por tu cuenta, y aunque lo más fácil es como relegar al grupo y decir, oye, ¿qué hacemos con esto? Tal cual, a veces es mucho más interesante como tomar una decisión y luego mostrarla y ponerla en común y ya discutirla y cambiar lo que sea o tal, pero sí que confiar en tus compañeros y relegar todo lo posible. O sea, no todo lo posible, quiero decir, cada uno lo suyo, ¿no? Pero... No, sí, que decidir, que hay un momento en el que tiene que decidir uno y ya fue. En plan, a mí no me preguntes, es tu responsabilidad. Hablamos en 2 horas. Creo que es muy importante eso. Yo creo que era un poco eso, ¿no? O sea... Sí, o sea, es que también justamente el tema de postproducción podemos contar como los pecados, pero otra cosa. Bueno, pues no, por un juego, muchísimas gracias, chicas. Y yo creo que como vamos muy bien, me ha dicho Calle que sí, que a tope, que ya comparte pantalla y que os contamos ahí un par de cosillas. Así que estás ready. Sí, estoy ready. Voy. Venga. Vale. Se me oye todo, habéis admirado, ¿no? Perfectamente. Uy, Ay, no, está estás como que censura cosas, hija. Uy. Haz esto de que las cámaras... Ponlas chiquitas. Espera, está petando mi ordenador, un momento. ¿Puedes meterte en el Miro tú, por fin? Hombre, claro que sí. Genial. Dios mío, estás viendo mi privacidad. Aquí. Vale. ¿Se está viendo todo bien? ¿Veis cómo esto que censura o no? ¿Se ve todo bien? Se ve súper bien, Marcos. Gracias, Manu. Vale, pues Cayetana, dime qué hago. Vale, he puesto unas imágenes por ahí para verlas, pero vamos, como súper rápido. O sea, creo que lo más importante Bueno, podemos empezar por lo otro si quieres, un momento. O sea, como contar que nosotros... Bueno, lo primero que es que Cayetana hizo esto, que es la caña, que en el Mirón no lo he visto en muchos grupos, que se puede hacer, ¿vale? Ya está, vamos, es una tontería, que es como si fuera un... que va ordenado esto. Di, Calle. Que es en la parte de abajo hay una cosa que se llama como frames o así, y es para organizar cómo lo van viendo la gente que se meta, como ir, le enseñas como justo lo que quieres que vea.
Y luego como decir que nosotros al principio, no sé si fue como una semana antes o así, como que escogimos, tampoco me acuerdo muy bien, pero escogimos como todos los dibujos que íbamos a hacer y en realidad yo creo que tampoco tenemos muchos dibujos, o sea, son como 6 dibujos y nos centramos sobre ello. Entonces, un poco enseñar el... Ahora sí, o sea, es que esto ya lo han visto 1000 millones de veces. Entonces, si quieres poner las capturas de al lado... Sí. Como cosas importantes que hicimos, escoger como una semana antes fue como, vale, vamos a escoger la tipografía, los colores y como imágenes de referencia que queríamos poner. Y eso fue súper importante y entonces ya a la hora de hacer la entrega final veíamos todo como con ese filtro de cómo vamos a hacer las cosas. Y luego, como me gustaría enseñar como el estado de nuestro modelo, pone ahí la fecha, yo no sé cuándo entregamos, pero yo creo que esto era como una semana antes, como nosotros no teníamos muy claro cómo iba a ser la piel de fuera ni nada. No. Entonces fue un poco darle vueltas. No, o sea, de hecho, creo que vamos a repetir muchas cosas que ya se han dicho, entonces vamos a decirlo, pero como que lo que acaba de decir Calle, yo como lo pensé eso, como yo entendí esa parte de... Hicimos como una reunión de qué queremos contar, cómo lo queremos contar, que esto es una cosa que ya han tratado muchos de los grupos que han hablado hoy de... vale, queremos tener este rollo específico, queremos contar una escuela infantil desde esta manera de contarlo que sabíamos ya, esto ya lo hablamos hace unas clases, que al cliente no le gustaba mucho, pero nosotros como que nos comprometíamos mucho con pensar que esta era la manera de contarlo y decidimos eso, la tipografía. La paleta de colores, quitando estos, que estos no tienen nada que ver, estaba cerrada y no era amarillo, era el amarillo 251, tal, y eran como estaba regulada. La tipografía esta, que es una cosa como que era más una cosa de Cayetana que Cayetana de tal, y yo como que al principio me daba cosa, porque yo por muy... Siempre la más loquilla es Calle, entonces como que yo estaba un poco que me costaba concebir el tomar esta decisión, pero como que me agradezco mucho haberme fiado de ella, porque creo que fue una cosa muy guay. Y llevar llevar este rollo, ¿sabes? Llevar este rollo, mira, este era cuando no tenía nombre el proyecto. O sea, todas estas decisiones son decisiones que a mí me costaban mucho, pero creo que esto ya lo han dicho otros grupos. Joder, yo tengo que confiaba a tope en Cayetana y confiaba en que la decisión que tomaba ella en llevar esta estética y llevar este rollo como que era una cosa súper importante y súper bien. Claro, es que yo una semana antes como de entregar o sea, como que empecé a pintar esas cosas con ceras horripilantes. Entonces, creo que escogimos la tipografía, escogimos como eso y ya tiramos para adelante. Luego también como así consejos importantes creo que son, o por lo menos en nuestro proyecto funcionó como se contaba como por pisos, pusimos capas, o sea, primer piso, personas, muebles, cortinas, o sea, lo que fuera, pero íbamos poniéndolo por pisos, creo que se ve en las capturas de arriba. Entonces así podíamos quitar Ay, madre mía, qué cabrón. Podíamos poner y quitarlas y entonces o sea, como que podíamos hacer el vídeo directamente de allí. Y luego también enseñar, baja un poquito, a ver... Esto es total, esto es yo explicándole a Cayetana cómo se hacía un Instagram continuado, que no se fiaba ella de que fuera a funcionar la cosa. Así funciona. Me enseñó algo, no iba bien. Algo no ha ido bien, perdón. Casi. Vale, baja. Ay, es que está siendo un lío. No, dime qué quieres. Porque vamos con un poco de retraso. Vale, luego también con los modos de visualización estuvimos como metiéndonos por dentro. Como yo eso lo descubrí a la hora de hacer el modelo, como que te puedes meter dentro. Entonces nos poníamos nuestras personas haciendo sus cosas, te metías dentro, lo ponías, aunque fuera la visualización más horripilante del mundo, que creo que esta es el wireframe este. Y contaba cosas y entonces eso también nos sirvió. Yo creo que esto al final lo pusimos en el vídeo final y todo. Sí, total. Y sí, o sea, como súper importante también poner personas y contar como mini historias dentro, creo que ayuda. Y luego lo de abajo es que en realidad los planos finales nosotros, o sea, a lo mejor hicimos un render de esto, pero habría funcionado con capturas de pantalla de las cosas, lo pusimos así como si fuera una axonometría, tiramos un pantallazo y ya estaba. Claro. Que lo hemos hablado antes, que también súper importante. Bueno, y luego
y luego que da igual, o sea, yo me volví loca como subiendo y bajando las plantas para que pareciera que fuera eso un jardín estupendo. El 3D al final llega a un punto que está guarro y vas como trabajando encima de ello y no tiene por qué estar todo perfecto, como darme cuenta de esa cosa, como que parezca que está bien, ya funciona. Y cuéntalo de la calidad, Marcos. Lo de la calidad es que hicimos muy mal, o sea, hicimos muy mal en el sentido de que sacábamos renders de esto, como que ya os lo dije sabiendo que lo habíamos hecho mal Calle y yo. La axonométrica esta, cada una de las plantas tiene 4000 píxeles. Es ridículo, porque la imagen final tiene 1280 de largo. O sea, si llegáis a Photoshop con vuestro archivo, tenéis que darle control T y hacerlo como 5 veces más pequeño de lo que es, no está siendo productivo ni tiene ningún sentido esto que está ocurriendo, ¿sabes? Tampoco tiene sentido si llegáis a Photoshop, metéis la imagen y está en una esquinita así chiquita. Si hacéis eso, tampoco está yendo bien la cosa. Tiene que ser más o menos de lo que vaya a ser. Y bueno, y el proceso de producción de esto, pues creo que, no sé, fue ir tomando decisiones. Yo iba pintando estos cubitos, que eran muy monos, que luego al final creo que no fue buena idea porque nunca se vieron tanto y mucha gente ni se dio cuenta de que estaban por ahí puestos. También como que en todas las capturas que tengo, porque yo haciendo capturas cada poco tiempo, como que siempre aparece Marcos ahí en la pantalla, como que creo que todo lo que trabajamos fue en conjunto, como a lo mejor él no estaba viendo la pantalla, pero estaba como escuchando lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Como que había una comunicación constante. ¿Y qué más? Yo descubrí los pinceles de Photoshop, que hice unas nubecitas así monísimas y eso, que es interesante. Y yo creo que ya está. Sí, o sea, como que ya evidentemente hay muchas más cosas que pensamos y eso, pero yo sí que las cosas que a mí, de lo que he escuchado y con lo que me quedaría que es lo más importante es uno, la confianza plena en vuestro compañero. O sea, como que al igual que yo le decía a Cayetana, voy a dibujar los cubos, esto no sé qué, y Cayetana pasaba más de mí y me decía, sí, haz todo lo que quieras, ¿sabes? Y confiaba en que esto iba a estar bien cuando se viera, ¿sabes? No era que pasara de mí, sino decir, o cuando yo pinté lo del suelo, lo pinté mientras Cayetana se daba una vuelta por ahí con su madre porque se podía salir a la calle. Y ella se fiaba de mí. Y luego también lo de tener un hilo conductor, que no hace falta ser una cosa no hace falta que sea un guión increíble, pero igual el guión del vídeo, o igual encontrar un hilo, encontrar una manera de decir, estamos contando esta historia y la manera en la que queremos contarla es así, mediante la tipografía, mediante esto. Y si hacéis una reunión previa de contar todo esto, creo que el trabajo va a ser mucho más eficiente que estar divagando de sacar esto tiene sentido, no tiene sentido. Y yo creo que ya está, y pues no sé, nos lo pasamos muy bien haciendo esto. Y una última cosa es como que creo que el proyecto estaba una semana de antes, o sea, faltaba a lo mejor la piel de fuera que no sabíamos exactamente cómo se construía y eso, pero la última semana como ya dejarse, creo que lo ha dicho el primer grupo, como dejarse de preocupar de temas del proyecto, por lo menos a nosotros nos funciona así, claro, es fácil decirlo, o sea, a lo mejor... Pero bueno, y luego a la hora de maquetar y todo eso, en realidad creo que esta unidad permite como el que se haga como quieras. Entonces, como a lo mejor si hay una imagen preconcebida de lo que tiene que ser Soriano, creo que olvidarse de eso y hacer un poco Claro. lo que más os guste y lo que más le vaya al proyecto y ya está. Por ejemplo, estos días una confesión que se puede hacer muy a posteriori. Cayetana cogió un día y dijo, Marcos, le quiero poner pelos a lo de fuera. Y dije, ¿pero por qué quieres ponerle pelos? Dice, yo le quiero poner pelos. Y nunca tuvo ningún sentido de por qué Cayetana le puso pelos a todo lo de fuera, pero ya pues, no sé, hacía mucha ilusión y a mí, no sé, me parecía muy bien y me parecía una cosa como muy guay que tuviera pelos, pero no tiene ninguna razón de ser que la fachada de fuera tuviera pelos, pero una cosa como muy... Bueno. Muy chorón. Bueno, si quieres hablamos de las razones que tiene, pero bueno, que eso, que ya está, que ya nos callamos y pues ya habéis dicho que tenéis preguntas, ¿no? Pues preguntad a los grupos que más os apetezca y eso, y aprovechaos de esta gente. Yo quiero preguntaros cómo lo hicisteis con las plantas, o sea... Sí, pues mira, hay un plugin de Grasshopper que se llama Scatter, que es como una palabra súper común en todo el mundo este del 3D, que es súper fácil de usar, que te pide como puntos, entonces tú le metes un plano con puntos y otro te pide un ID, una identificación, entonces le metes un objeto 3D, un árbol. Entonces como que lo que hace es repartir el objeto en la serie de puntos y los vas rotando y escalando un poquito cada uno. Entonces pues cogíamos y metimos 4 plantas, que además ya con este plugin
Esto os lo he dicho ya más de un grupo. Con este plugin, cuando os lo instaláis, viene con un archivo de Rhinoceros ya nativo, que tiene un montonazo de árboles que están bastante bien. Son los que muchos los teníamos que tener yo puestos. Entonces, pues si queréis usar esos árboles, van bastante bien. O sea, yo me refería más al tema petar, porque es que real que a nosotros o sea, no podíamos trabajar con las plantas. Es esta palabra, claro, es esta palabra que hemos usado mil veces, que es la palabra proxy, que es una palabra. Los proxies es que, claro, son raros porque si vas a trabajar con VRAI, bien, porque son proxies propios de VRAI. Un proxy es esto, es que coge el árbol y lo espachurra. Le dices, hazme un proxy del árbol. Entonces coge el árbol y lo deja como muy feote, entonces carga mucho menos el archivo. Entonces tú puedes poner 25 millones de árboles y luego VRAI ya lo reconoce como el árbol completo. Pero hay que tener mucho cuidado con trabajar con los proxies estos porque Cayetana hizo un proxy de 5 edificios que nunca pudimos recuperar y se lió pitus ahí. O sea, que cuidado, pero sí, se hace con eso, con los proxies de VRAI. Pero y también cuando hay tantos arbolitos y plantas y todo eso, si haces un proxy y de lejos se ve como la planta espachurrada, funciona. Y de hecho aparece como una planta espachurrada en muchos de los planos. Bueno, yo por si hasta que alguien se anime, quería decir como un comentario de que, o sea, que se han visto como diferentes proyectos y que al final cada uno como que ha ido identificando las potencialidades, ¿no? de cada uno. Por ejemplo, el primero como que hacía muchísima referencia, ¿no? El de Jesús al modelo, que al final, al haberlo trabajado tanto y al haber definido tanto y llegar como a la fase final de postproducción, se dieron cuenta de que realmente o sea, tenían como anudos estructurales definidos, ¿no? Encuentros forjados. Luego las visuales y la realidad aumentada, que no sé si lo han contado, el tema de que enviaron las gafas, que enviasteis las gafas, ¿no? Y eso que no lo habéis dicho. Si luego lo podéis contar. Lo han comentado. Que las enviaron. Y que Y forma parte luego del discurso. el tema de Alejandro el prototipo. Entonces lo que quiero decir es como que al final, en función de la potencialidad y las fortalezas que tenga vuestro proyecto, el discurso va a ser uno u otro, o vais a como inclinar en una fortaleza u otra, y que no tiene que tener la misma representación y la misma fuerza, por ejemplo, el prototipo, si vosotros estáis enfocados en una situación o en otra. Nada, solo quería decir eso. Y no sé, yo tendría muchísimas preguntas. ¿Queda tiempo de sobra? Sí, yo quería preguntar al grupo de... Creo que había una chica que se llama Cristina de Lucas, que hicieron un vídeo que la verdad es que ya es una pregunta muy, muy específica, y es que hicieron un vídeo de la explotada del prototipo, perdona, y quería preguntarles que si lo hicieron con Rhino o con algún programa, porque es como que se ve muy... Se entiende muy bien la explotada y no es por encendido y apagado de capa, sino como todo muy continuo. Y no sé... Sí, eso lo hice en Grasshopper. Sí, lo hice en Grasshopper, moviendo las geometrías simplemente. Ah, vale, vale. O sea, que asociaste como en Grasshopper a cada objeto y luego los moviste. No, pones como que referencias la geometría, la mueves todos unos vectores de todos los objetos respecto a su centroide, los mueves en las direcciones X o Y, y luego hay en Grasshopper, cuando pones un slider, le puedes dar clic derecho y le das a animación, y entonces ya va a mover el slider, que le pones, por ejemplo, el slider que vaya desde el punto X0 al punto X20, y va haciendo capturas y te saca el vídeo. ¿Y el vídeo lo hiciste con grabación de pantalla de Rhino o también con Grasshopper? No, desde Grasshopper te va exportando las imágenes. Cuando se va moviendo el slider, va exportando imágenes y te las deja en una carpeta para hacer el vídeo. Vale, vale. Y ya la última pregunta, ¿es algún plugin en especial o es algo de estándar de Grasshopper? No, es estándar Grasshopper, no. Ok. Vale, pues muchas gracias. Pero Alberto, mientras hacías eso, ¿no se iba moviendo la cámara? ¿O me confundo? O sea, como que iba girando la cámara, ¿no? No, creo que no, eso es en Cinema. No, vale. no. Yo os quería preguntar como un poco en general al grupo que si
bueno, a los grupos en general, que si es mejor como, o vosotros a la hora de trabajar, como que decidisteis hacer como, yo qué sé, como 3 o 4 imágenes más fuertes en las que metíais mucha información, o si era más como muchas imágenes con una información muy concreta que siguiese el discurso y entonces como una gran cantidad de ellas, pero más simples o más dirigidas a un objetivo en concreto. Bueno, nosotros, por ejemplo, sí que hicimos, yo creo que, o sea, sí que nos basamos en hacer imágenes potentes, pero también creo que cuando tienes un modelo complejo es bastante sencillo generar una imagen potente. O sea, nosotros hicimos por primera vez, o yo por lo menos por primera vez había visto una axonometría oblicua y creo que quedó bastante guay. O sea, seccionada. Pero sí, o sea, hicimos pocas complejas. Y yo también creo que hay que ser como súper estratégico en lo que quieres explicar, porque nosotras, por ejemplo, nos liamos mazo en hacer una fachada que con o sea, las costillas tenían los agujeros de los tornillos y las tuercas y no sé qué, y luego solo explicamos una esquina. Entonces, realmente como que eso hay que tenerlo súper claro. Yo creo que ya deberíamos de fijarlo, tipo, pues esto es lo que queremos mostrar y lo mostramos como en un reino aparte casi, ¿sabes? O sea, como que yo creo que el año pasado nos ayudó mucho en hacer como reinos catálogos, ¿sabes? Con las cosas que queremos, como con nuestras temáticas o tal, y el modelo simplificarlo al máximo. Creo que es muy importante porque es que si no, luego, o sea, como que ves incluso trabajo perdido y lo puedes como implicar en otras cosas. Sobre todo yo creo también entender la potencialidad de tu modelo y de tu proyecto. Por ejemplo, nuestro, a mi parecer, aparte, como dijo Dani antes, que se entendía muy bien la axonometría, la importancia estaba en la planta. O sea, estaba muy pensado en planta, porque estaba basado en los templos del Zelda, por ejemplo, en la generación de plataformas de X videojuegos, entonces se tendía en base a la planta y para mí los más potentes son los planos que tenemos de las plantas, sin duda. Entonces también entender eso es importante. O sea, no tirarte a hacer cosas sin mucho sentido. Por ejemplo, nuestras secciones no perdimos mucho tiempo en ellas porque no o sea, son como tal, pero eso, como entender la potencialidad es importante. Muchas gracias. Tenemos Yo tengo más. una duda también. Venga. En tema de postproducción, como que todos más o menos tuvisteis un poco el mismo workflow, ¿no? Como que Rhino capturas y luego Photoshop o Illustrator, pero VRay, por ejemplo, como que lleva demasiado tiempo al final. Creo que ninguno habéis dicho que renders nada, ¿no? Y también para los vídeos, en plan, ¿grababais en Rhino tal cual y luego todo a Premiere o cómo hacíais la postproducción como... A ver, yo lo que te diría como con todo, que como que en esta escuela hay una tendencia que está, que bueno, que a veces mola, a veces sale bien, pero cuando no sale bien no, que es como hay gente que quiere aprender un programa la semana de entregas, que a veces sale bien, a veces como que salen cosas muy resultonas, pero si no, yo te diría que si nunca has usado VRay, pues no sé, igual es un poco arriesgado empezar a usarlo ahora para la entrega final, pero si sabes usar VRay y ya más o menos sabes cómo van a salir las cosas, pues a tope, úsalo a tope porque en hacer un render no se tardan 25 horas, se tardan 10 minutillos, pero si sabes cómo te va a salir. Pero creo que tu grupo sí que usa un poquillo. O sea, que sí que... yo me atrevería a hacerlo porque queda muy guay, si os atrevéis. Es que con No, es VRay... Uy, perdón. No, que sí, que sí, en mi grupo sí que lo usamos, pero o sea, como he visto que nadie contaba que lo usaba, he dicho igual en ese momento como de entrega final, como que hacer un render de 2 horas te parece una pérdida de tiempo para estar un ordenador renderizando, no sé. Lo es. A mi parecer lo es. O sea, depende qué necesidad tengas de hacer un render complejo. También depende cómo es tu modelo. Nuestro sería incapaz. Ningún ordenador hubiese podido hacer un render de nuestro modelo. Ni de coña. Entonces hay que ser eficaz en ese sentido. También porque llegamos... O sea, el modelo estaba acabado el día anterior. O sea, que no había opción a hacer
render, será tirar todo lo que pudiéramos con cabeza, evidentemente, y para adelante. Pero renders, en nuestro caso, hubiese sido imposible. O sea, ni siquiera los muebles podíamos haber renderizado los muebles, que eso pesaba un quintal, pero era en nuestro caso específico, básicamente. También me gustaría añadir que haya grupos que hayan terminado el modelo el día de antes no significa que todos tengamos que terminarlo como el día de antes, ¿eh? O sea, podemos dejar unos días incluso para renderizar, hay horas que tenemos que dormir y en esas horas se puede quedar el ordenador renderizando, y también hay como truquis, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, yo sí que me gustaría decir que esta semana vamos a pasar como, digamos, como un guideline de documentos que vais a tener que entregar. De alguna manera es un guideline como muy genérico, ¿vale? De la serie de documentos que hay que entregar para definir el proyecto. Ahora ya cada uno de vosotros lo que tendrá que hacer es adaptar eso a, pues digamos, las particularidades de su proyecto y las cosas que quiere contar. Yo creo que os han dado claves buenísimas. Yo creo que ha sido había gente ayer que decía que tendríamos que haber corregido hoy. Yo creo que no había mejor clase hoy posible que esta. Y en ese sentido, yo sí me gustaría deciros que no panic, como ya decimos muchas veces, es decir, de verdad, tenéis los proyectos en el mismo nivel de definición que vuestros compañeros y vuestras compañeras el cuatrimestre pasado. En el mismo. Entonces, si lo que tenemos que hacer ya es dejarnos de preocupar y tener como estas correcciones como de bendición del cura, que llegas y le presentas como al niño para que te lo bendiga y digas, amén, sí, está bien, sigue. O sea, está bien. Si lo que tenéis que hacer es las cosas que no tengáis decididas todavía, decidirlas. Si nos va a dar igual si la materialidad es de hormigón, si es de metal, si es de lo que sea, si el tema es que lo decidáis. Y el tema es que lo defináis. Y el tema es que hagáis todas esas decisiones ya y que si es verdad que uséis la última semana como mínimo, es decir, si termináis antes el modelo, mejor, pero dejéis una semana para postproducir, pura y dura. Y pensar además qué tenéis que postproducir para enseñar lo que tenéis que enseñar de vuestro proyecto. Y que haya, hemos visto proyectos muy buenos que contaban todo y hacían como una taxonomía de estas son mis circulaciones, esas son mis unidades. Luego había un detalle como de construido de la unidad que te ponían en el dibujo anterior. Es decir, hay una narrativa, estas cosas que muchas veces contáis vosotras en clase y que al final en la ilustración que la acompaña es como una vista genérica del modelo y no podemos seguir eso que nos estáis contando. Entonces, la especificidad de vuestras narrativas tienen que ir acompañadas con una especificidad de los dibujos que utilizáis para contarlas. En ese sentido, a mí me parece muy, muy importante, y se ha visto en todos los proyectos que hemos visto, que seáis capaces, es decir, que es lo que decíamos la semana pasada, es decir, vuestro modelo son 800.000 modelos distintos. Y ahora lo que tenéis que hacer es un juego como de autopsia, decir, vale, pues para contar esto me interesa esto, y luego postproducir. Y la clave que os han dado de incluso plantearos como un planning, es decir, como un planillo de estos son los dibujos que voy a producir, y luego ponéis una captura de pantalla que refleja como el dibujo, ¿sabes? Que vais a producir y tenéis como ese plan hecho, ¿no? De qué es y ya luego vais como produciendo para ir completando como todo el panel. Eso me parece súper importante. Entonces, cualquier otra pregunta yo aprovecharía, porque cualquier cosa que os puedan decir vuestras compañeras ahora es de valor incalculable. Yo decir como un apunte que decís que tenéis como muchas cosas sin resolver. O sea, yo recuerdo que cuando nos dio como los comentarios el cliente, luego nos habló, creo que fue Silvia o Eva, y nos dijo, habéis hecho muy bien el discurso porque habéis centrado tanto la atención en lo que tenéis que nadie se ha dado cuenta todo lo que no tenéis, porque nosotros, por ejemplo, lo que era nuestra distribución interior era un poco difusa y se tomó la decisión como de una forma muy, muy rápida, pero al contarlo muy poco y centrar mucho nuestro discurso en lo que sí que teníamos, es como que nadie se dio cuenta de eso. En plan, no sé, como estrategia también creo que puede ser útil. Que no sé, respecto a lo que decía Marta, o sea, no sé, o sea, como que sí que podéis hacer VRay, no sé, o sea, como que nos estamos dando un workflow de lo que tenéis que hacer como paso por paso, o sea, como si tenéis en la cabeza más o menos lo que queréis diseñar y sabéis más o menos el workflow que queréis, o sea, yo me quedaría más con la cuestión de no sé, que me parece que todos hemos hablado como de encontrar una estética y de qué nos gustaba, de compartir paletas y cosas así. O sea, como saber los métodos que vais a utilizar para la producción y si tenéis tiempo para hacerlo, pues adelante con el VRay. O sea, si nosotros hubiéramos tenido tiempo, probablemente también habríamos ido con ello.
yo también me he quedado con ganas de decir algo de lo del V-Ray, y es como que desde ahí puedes, o sea, desde V-Ray puedes como elegir los materiales, ¿no? Y darle la definición que quieras a los materiales, y luego con los modos de visualización de Rhino, aunque no sea la calidad estupenda del material, como que se consiguen cosas chulas. O sea, como que ahí es donde estaba nuestra estrategia, yo creo. Y luego también, otra parte, como de cara a la entrega final, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero como que esta entrega, como lo primero es vuestra salud y vuestra salud mental, y que esto no va a poder con vosotros. O sea, que quedan 20, no sé cuántos días quedan, creo que 20, como vosotros por encima. Lo dije el otro día en el treatment, organizados, y sí, y vamos, yo me acuerdo que estábamos en pandemia y que también era, o sea, bueno, seguimos, ¿no? Pero estábamos en cuarentena y que era como, esto no va a poder conmigo, todos los días nos fuimos a dormir, dormimos como 6 horas o lo que sea, o sea, cuidaos y ya está. Pero en general con esta pregunta, si habéis encontrado una manera de representar las cosas en la que vosotros creéis y no se ha visto antes, pues es que hacedla. O sea, no sé, que si V-Ray, que si como sea, si vosotros queréis representarlo, como si queréis representarlo de otra manera que tal, joder, pues es que a tope. Es que seguro que está bien, confiad en... No intentéis ser otro proyecto. Estos proyectos son todos estupendísimos, pero no intentéis copiar ninguno. Intentad vuestro proyecto porque es como... Es lo que va a estar bien. A ver, y que no es la primera entrega que hacéis en la universidad. O sea, que yo creo que podéis extrapolar también experiencia de otros años. Y es que es, o sea, hombre, no es lo mismo porque la experiencia Soria no es única en sí misma, ¿no? Pero más o menos se puede extrapolar. Yo tengo una duda, ¿tenéis que imprimir algo? No, o sea, ¿entrega física? No, casi seguro, o sea, tendremos que hablarlo con los profes, pero yo creo que casi seguro que va a ser lo mismo, va a ser un Miro y estas cosas. Yo creo que va a ser muy parecido. Qué puntazo, porque os vais a ahorrar una pasta que nos ahorramos nosotros. No es necesario. De hecho, sobre eso de que no hay que imprimir, lo ha comentado antes Marcos, no os volváis locos con la resolución de los archivos, que no hace falta que tengan resolución 300 para mirarlo con lupa desde el plotter, o sea que podéis pensarlo en píxeles directamente, porque va a ir al Miro y ya está, y nadie va a hacer mucho zoom, o sea que, claro, que no hagáis cosas súper pesadas. Esto es lo que hemos hablado antes, lo hemos hablado antes justo Manu Calle y yo, que es lo de cuando abrís un archivo de Photoshop, siempre vienen a los argentinos les vendrá yo creo que en pulgadas y a los de nosotros en centímetros. Si lo cambiáis a píxeles y ponéis directamente los píxeles máximos del Miro y 92 píxeles por pulgada en esa resolución, eso va a ser un archivo súper poco pesado que va a ir rapidísimo. Porque pensar en dinas, es que lo que pasa es que en todas las unidades docentes se sigue hablando en dinas cuando ya no se está imprimiendo. Y si no estás imprimiendo no tiene ningún sentido hablar en dina, tiene sentido hablar en píxeles. Entonces, pues creo que eso, que es intentad hacer esta reflexión, que sé que es una cosa muy rara, a mí me cuesta mogollón pensar en píxeles, pero intentad pensarlo de con el Miro y con dónde lo vais a subir, cuántos píxeles son las cosas y cuánto ocupa. Más preguntas, chicos. Vamos. Han preguntado por el chat. Alberto. Anavi. ¿Estás, Alberto? Creo que es para Alberto, ¿no? Del cinema. ¿Qué pasa? Sí. No, en el chat, que hay una pregunta. Bueno, te lo leo yo. Hola, yo quería preguntar al grupo que tenía de luces LED y demás, ¿cómo hicieron para representarlas en los archivos y en el vídeo? Vale, lo de las luces LED, en el vídeo básicamente lo hice en Cinema con como clones con una cosa que se llama clonar, y luego le puse básicamente pues un vídeo que tenía encima a todo el grupo de clones, y más o menos se puede reproducir y cambiar lo que es el material del propio de cada cédula de los LEDs. Entonces, pues básicamente hacer una pantalla así, cambiando el material de cada uno de los LEDs en pequeñitos.
y con eso aguanta el cinema. Y luego en Grass no tenía la escala que era, o sea, eran curvas rectangulares a las que les cambia el gradiente en el propio Rhino. Y básicamente así. Nosotros, bueno, no somos ese grupo, pero tenemos también LEDs y nosotros usamos otra estrategia en Rhino y fue usar materiales con emisión. Que básicamente cuando generas los materiales, pues tienes una de las opciones que es emisión. Si pones un color que no sea negro, entonces se vuelve como si tuviese luz, básicamente. Y en Blender, que es un programa libre, gratuito, también tenéis lo mismo, solo que encima también tiene como un halo, ¿no? Entonces parece como que tienes una bombilla y además lo bueno es que pues los puertos en OBJ y es que lo haces tal cual, igual, que así es como hicimos lo del vídeo en realidad virtual. ¿Nadie más se lanza? Okay. ¿Hay más preguntas en el chat o no?